puede inventar todo lo que tenemos en nuestra época, como la nanotecnología, o por qué, por ejemplo, el hombre ha podido descubrir el genoma humano, por la enorme grandeza y poder de nuestro Dios, que obra porque Dios dijo que al hombre dio la capacidad de enseñorearse, y dijo Dios: lo haré a mi semejanza, para que como yo soy un señor, ellos también puedan enseñorearse de las cosas que están en ellos. Y por eso en tu vida existe el poder de crear. En tu vida existe el poder y la grandeza de construir cosas extraordinarias. Hoy te quiero compartir una porción que está escrita en esta parte, que para mí es tan hermosa porque da instrucción y dirección a la vida de los humanos, conocido como la Torá, como la instrucción y la enseñanza. Dice el libro de Deuteronomio, acompáñame a leer esta porción de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 16. Esto que vamos a leer aquí es una instrucción y una enseñanza para la vida de las personas. Deuteronomio 18, versículo 16, dice de esta manera: okay. Dice así, Deuteronomio, 2 hojas atrás, capítulo 16, versículo número 18. Deuteronomio 16, versículo 18, dice la Biblia así: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus poblaciones, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Este es un mandamiento, y inclusive cuando tú vas a la época de la iglesia en el Nuevo Testamento, esa es una parte fundamental, que alguien se convierte. Y lo que dice este versículo es: jueces te pondrás en las ciudades. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces son sabios. La escritura dice juez, pero la palabra juez viene tú lees ahí juez, pero en el original hebreo aparece la palabra Elohim, y Elohim significa alguien que tiene poder, señorío y autoridad. Entonces tú dices ahí jueces te pondrás. El hebreo dice Elohim te pondrás en tus ciudades. Pondrás en las ciudades quien lidere a las ciudades, y esa persona que lidere en las ciudades hará juicio justo. El líder de una ciudad tiene que tener unas características únicas. Debe de ver por aquellos que están bajo su mano, debe de cuidarlos, de protegerlos, de liderarlos, de llevarlos al crecimiento y a la grandeza que en ellos pueden ver. En todas las sociedades existe liderazgo. El liderazgo es algo natural. Tú piensas en tu familia, y en tu familia hay personas que tienen más liderazgo que otros, y es normal que exista el liderazgo. Tú piensas en el salón de clases, en tu empresa, en tu círculo social, hay personas que tienen más liderazgo, más influencia que los demás. Estas personas de influencia en el antiguo pueblo de Israel se conocían los jueces de Israel, y los jueces eran hombres sabios, entendidos, que con su visión y su entendimiento traían la ciencia, la academia, el arte, el desarrollo a sus ciudades y a sus poblaciones. Y como los jueces, los Elohim, son personas que traen bienestar por su sabiduría y su forma de comprender mucho más profundo el entorno, Dios tiene un mandamiento junto con esto. Es decir, Dios dice: pon jueces en tus ciudades, pero una vez que pongan los jueces, tienes este mandamiento. El libro del Éxodo, Éxodo capítulo número 22, una vez que tienes un juez en tu ciudad, un juez del que estoy hablando en la escritura, no lo traigan al tiempo actual y no piensen en el sistema judicial actual, piensen en el contexto de la Biblia que estoy hablando. Éxodo capítulo 22, versículo número 28. Dice la escritura así: no denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué es lo que enseña la instrucción de Dios? Que no se debía menospreciar, injuriar, blasfemar al juez. Dice juez, pero realmente piensa en un sabio, en un hombre anciano en el sentido que tiene sabiduría y conocimiento, que es al que todos van y le preguntan y le dicen: oye, dime qué crees que sea lo mejor que deba de hacer. Tengo este problema, ¿tú qué crees que deba de suceder? No alcanzo a entender cómo resolver este problema, ¿tú cómo crees que lo debía de resolver? Y entonces por eso dice el versículo:
no denostarás a los jueces. Es decir, tienes que respetar las personas en las que hay un liderazgo. Un liderazgo porque traen bienestar, están para cuidar, para proteger, para fortalecer a una ciudad. Y cuando el pueblo tenía momentos difíciles, que no sabían qué hacer porque tenían conflictos con el vecino, en su vida personal encontraban en soledad, encontraban tristeza, frustración, los negocios iban mal, cuando no sabían qué hacer en algo de su vida, por eso existía el juez de Israel. El juez existía para ir y preguntarle. Y entonces Dios dice, Deuteronomio, te estoy leyendo una parte de la ley para que veas el concepto que la Biblia maneja acerca de un juez. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 11. Dice, cuando alguna cosa te fuere oculta, fíjense, cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que fuere en aquellos días, y preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Entonces, ¿para qué servía un juez? Aquí dice la palabra juez, pero me gustaría que la cambiaras la palabra juez por la palabra anciano. Anciano en el contexto que eran los sabios en las ciudades que lideraban el bienestar en un entorno. ¿Saben en qué se convirtieron los jueces, los ancianos o los sabios? Esos jueces sabios se convirtieron en una figura adicional. Es lo que se le conoce a Jesús. Jesús es uno de estos personajes. Porque a Jesús, ¿cómo se le conoce? Como rabino. Que rabino traducido al español es un maestro. Entonces, lo que quiero decir es, tú tienes un juez, y ese juez, dice, es la traducción para nosotros, realmente no debería decir juez porque es una persona con autoridad, con liderazgo, y que se traduce como juez o como anciano, y esos ancianos se convirtieron en los rabinos del pueblo de Israel. Ellos tienen entendimiento de las cosas que deben de funcionar, de cómo deben de ser, como un consejero, como una persona que te dirige. Pero Dios le dijo al pueblo, levanten tus ciudades jueces, líderes que traigan el bienestar al pueblo. ¿Qué tan importante es un líder? Es inevitable que hayan líderes. O sea, no podemos pensar en decir, no puede existir un líder y nadie me debe de guiar a mí. Y yo no puedo decir que si yo digo que yo tengo un líder, soy un seguidor. Ese pensamiento no puede existir, porque en la práctica todos seguimos un liderazgo como seres humanos, ¿sí? Nosotros que estamos en este lugar creemos en el liderazgo de Jesús. Y Jesús es nuestra inspiración y nuestro modelo de vida. La manera como Jesús amaba, abrazaba, la manera como Jesús soñaba, inspiraba, perdonaba, daba la mano. Nosotros somos inspirados por Jesús. Pero es tan importante quién lidera una ciudad, una nación y un pueblo, porque eso puede traer grandeza a un pueblo y eso puede traer el ocaso de un pueblo. Y en la historia de la humanidad, grandes reyes han existido, nobles y de corazón, que han desarrollado el bienestar de la humanidad, y reyes tiranos y dictadores que han destruido a la sociedad y a la humanidad, arrastrándola a la guerra, a la desolación, al hambre y a todo este tipo de cosas. Te quiero contar una historia paralela a las dos al mismo tiempo en la Biblia, para que sepas la diferencia entre un juez que escucha la voz de Dios, o un líder que escucha la voz de Dios, y un rey que no escucha la ley de Dios. Acompáñame al año 722 antes de la era común. En el año 722 antes de la era común tenías en Israel dos reinos. El reino del norte, que estaba en Israel, tenía su capital en Samaria, y el reino del sur, que estaba en Judá, que tenía su capital en Jerusalén. Existían dos reinos. Había un rey en el norte y había un rey en el sur. Para ese tiempo se desarrolló la potencia que en ese tiempo existía, el rey de los asirios. Los asirios se convirtió en la potencia más poderosa hacia el año 728 antes de la era común. Era la nación más poderosa del lugar. Asiria, lo que hoy tenemos Irak, Irán y esas regiones de allí, entonces gobernaba. Asiria tenía sometido a Caldea, a Babilonia, y empezaba a extender su poder.
empezaba a llegar a la zona de Jerusalén, de Israel, y a someter a Egipto. Entonces tienes al rey de Asiria. Mira lo que hace un rey con grandeza y un rey sin grandeza. Hay un hombre que se llama el rey Oseas. Este rey está en el reino del norte y él dirige 10 tribus en el norte. Su reinado es pésimo porque enseña al pueblo a no pensar en Dios, a ignorar a Dios, a menospreciar a Dios y a decirles: ustedes vivan como ustedes quieran. Y es más, si Dios es invisible, nosotros adoremos a Dios a través de una imagen y digamos a este pedazo de madera, a este pedazo de metal, que esto es nuestro Dios, y sometámonos bajo esta mano, y arrastra al pueblo hacia eso. Entonces un rey que no tiene a Dios en su corazón, ¿qué es lo que le sucede? La capacidad de sus decisiones son diferentes. Y entonces cuando tiene el conflicto con Asiria, y lo pueden leer en cualquier libro de historia, busquen a Salmanasar IV, rey de los asirios, 722 antes de la era común. Viene Salmanasar, ataca la ciudad y conquista el reino del norte. Pésimas decisiones, si leyera la historia de este rey, pésimas decisiones toma. El rey le ofrece un pacto de paz y le dice: solamente págame el tributo y te dejaré que vivas bajo mi reinado. Le paga 3 años y después se rebela contra él y pide ayuda al rey de Egipto, y entonces lo terminan conquistando, matando a toda la ciudad, una tremenda matanza de personas, y son deportados de las 10 tribus a la región de Asiria. Y eso se conoce hoy en la historia del judaísmo moderno como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Es decir, un pésimo juez y un pésimo gobernante trae destrucción sobre una ciudad con sus decisiones que toma. Del otro lado, eso es en el norte. En el sur, misma época, en el sur reina un hombre que se llama Ezequías. Ezequías, un hombre que pone a Dios en su corazón, lo quiere amar, quiere abrazar a Dios y se entrega en intimidad con Dios. Quita los lugares donde se fomenta la idolatría, quita los lugares donde se fomenta el desorden moral, el desorden en la conducta y en la falta de apego a las leyes de Dios. Y este hombre teme a Dios y le pasa lo mismo. Llega Sennacherib, que es del reino asirio, unos cuantos años después, 3 años después, del otro que ya fue conquistado, y le llega y le pasa la misma situación. Pero este hombre tenía a Dios en su vida y en su corazón. Y entonces Ezequías lo que hace es que le clama a Dios. Sennacherib, rey de los asirios, va y manda una embajada y le dice a Ezequías: ¿por qué te rebelas contra mí? Te voy a conquistar, te voy a someter y tu pueblo va a quedar destruido, le dice. Ezequías lo único que puede hacer es orarle a Dios, porque sabe que el reino de Asiria es un reino muy poderoso al lado de ellos y sabe que en años previos han conquistado el reino del norte. Ora a Dios, le clama y le dice: favoréceme. Y Dios le responde por medio del profeta Isaías y le dice: no temas, yo los voy a proteger y voy a poner una muralla en su ciudad para que ustedes estén bien. Sennacherib quiere conquistar la ciudad de Judá y no lo logra. Antes ni siquiera llegan a la batalla, tiene una gran pérdida antes de iniciar la batalla y tiene que retirarse a Siria. Es decir, ve la historia entre 2 jueces diferentes, o entre 2 reyes, o entre 2 liderazgos. El reino del norte, un rey perverso que nunca temió a Dios. Hoy existen las famosas 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, un pueblo dispersado y perdido. En el otro lugar, en la casa del sur, por un buen liderazgo, el pueblo de Dios perduró y permaneció. Bueno, pero ¿qué podemos rescatar de esto? La Biblia dice: jueces establecerás en tus ciudades. Y tú puedes decir: bueno, pero ¿eso qué aplica ahora al presente? Quiero decir que tú tienes la responsabilidad de establecer un juez, un rey, un líder y un gobernante sobre la ciudad más importante que existe. ¿Sabes cuál es la ciudad más importante que existe? Tu vida. Es un mandamiento de Dios establecer un juez en una ciudad, porque los jueces sirven para regular, para traer orden, para traer paz y para traer bienestar en el concepto bíblico. Tú tienes que poner un juez en tu vida y necesitas establecer un juez en tu vida. ¿Qué es tener un juez en tu vida? Alguien que te gobierna, alguien que te regula, alguien que te inspira, alguien que te lleva a la grandeza.
y esa persona eres tú. Tú eres ese rey que necesitas traer la grandeza, porque es un mandamiento de Dios. En la Torá, en la enseñanza de Dios está escrito: jueces establecerás. Todos tenemos la responsabilidad de establecer un rey sobre nuestras vidas, alguien que nos gobierne, un juez que dirija nuestras vidas. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué tipo de juez quieres convertirte para ti mismo? Te conté la historia de estos dos reyes porque quiero que pienses que tú te puedes convertir en uno de estos dos. Tú puedes ser uno de estos dos jueces, en ti mismo y en tu propia persona. ¿Qué destino quieres seguir? Para que cuando vayas y le preguntes a ese sabio que está dentro de ti, en tu entendimiento, en tu mente, en tu corazón, y le preguntes: tengo esta situación enfrente de mí, ¿qué debería de hacer? ¿Qué va a decidir? ¿Será un rey que se guíe por impulsos, por enojo, por resentimiento, por rencor? ¿Será un rey que se dirija por los momentos pasionales de ese momento, de esa circunstancia? ¿Será un rey que no sabe gobernar sus emociones y como es incapaz de gobernar sus emociones, reacciona de acuerdo al impulso de ese momento? Porque no existe la capacidad de tener el dominio propio y la inteligencia emocional de dominar un momento en el que está viviendo. Un rey que es incapaz de superar la adversidad, la inseguridad, el miedo, la tristeza. Entonces es qué tipo de rey nos convertimos en nosotros. Porque no solamente eres tú. En tu entorno existen personas que miran a ti y esperan de ti. Todos tenemos distintas edades. Quizá eres joven, un adolescente, un joven, pero quizá algunos de nosotros somos adultos. Algunos podemos ser abuelos, que nuestros nietos y nuestros hijos dependen de nosotros. Algunos podemos ser padres, que nuestros hijos dependen de nosotros. Es decir, nuestras decisiones no solamente nos abarcan a nosotros, sino abarcan también a otras personas. Y tú necesitas tomar decisiones en tu vida y esas decisiones son las que se vuelven relevantes. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la adversidad a la vida de las personas? Porque esta es la parte importante que te quiero decir. Ser creyente, ser discípulo de Jesús, tiene un poder muy grande serlo. Jesús vivió de una manera tan profunda la resiliencia. La resiliencia es una propiedad en los metales, de que cuando tú lo estiras, por ejemplo, piensa en un elástico, en un resorte, que tú lo estiras y lo sueltas y regresas a su lugar, no pierde las propiedades que tenía antes de ser estirado. Hay metales más resilientes que otros, y ahí se tomó el concepto para hacer una analogía y decir: la gente resiliente son las personas que tienen la capacidad de regresar y reponerse a la adversidad y sobreponerse al dolor y al fracaso. Jesucristo es el ejemplo por excelencia de un hombre que nunca se rindió y nunca se dejó vencer. Lo menospreciaban, se burlaban de él, lo ridiculizaban, y aún así en sus palabras decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien te carga una milla, es decir, te obliga por ley que le pagues una milla, no le pagues una, págale dos. Tengamos paz. Si alguien te pide prestado, no le rehuses, hasta la capa entregue. La capa era lo más valioso y lo más sagrado para una persona. Y Jesús decía: oyeron que fue dicho: aborrecerás a los que te hacen un daño y amarás a los que te hacen un bien. Mas yo les digo, amen a todos. El mensaje de Jesús es un mensaje poderoso de paz. Pero Jesús sabía algo muy claro en los seres humanos: ¿qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente? Eso es lo importante. ¿Qué existe en tu corazón? Todas las personas en nuestro corazón alimentamos en ocasiones enojo, ira, rencor, resentimiento, envidia, amargura. Y entonces, ¿qué tipo de juez existe en nuestro corazón para dirigir nuestras vidas? ¿Y qué es lo que dirige nuestra vida? ¿Qué dirige nuestra conciencia y nuestro pensamiento? Jesús lo cuenta de esta manera tan hermosa. Rescata la idea de construirás jueces en tus ciudades y lo trae para decir: Jesús, tienes que construir un juez en tu vida personal. Dice el Evangelio según Lucas. Cuenta Jesús así: todos necesitamos contar con un tribunal en nuestras vidas. Lucas, capítulo número 11, versículo 21 y 22. Dice el Maestro Jesús: cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Es decir, ¿quién es un rey que sabe gobernar su ciudad y que trae paz en todo lo que posee? Cuando el fuerte armado guarda
su atrio. ¿Quién es una persona fuerte armada? Una persona que tiene dominio sobre él mismo, que no se deja arrastrar por los placeres de este momento, porque sabe posponer decisiones en su vida, sabe que hay algo mejor el día de mañana. Lo que los chicos deben de aprender y necesitan saber que la Biblia enseña un arte muy profundo que se llama el arte de posponer. Pospongo una recompensa transitoria y momentánea y superflua para recibir una recompensa mayor el día de mañana. Jesús así lo hizo. En Mateo 4, cuando lo tientan, le dice: estos reinos serán tuyos si los recibes ahora. ¿Y qué le dijo Jesús? No, porque mi Padre me ha prometido un reino al final de todos los tiempos y esperaré a ese reino. Es decir, Jesús aprende y sabe que debe de posponer. Y ese es el mensaje de Jesús. Si un hombre fuerte gobierna la casa no puede ser conquistada. Si un rey fuerte gobierna la ciudad no puede ser conquistada. Y tú eres ese rey fuerte. Tú necesitas dominar tu corazón y tus pensamientos en la palabra de Dios, para que en tu vida no exista odio, no exista rencor, no exista envidia, no exista rechazo, que en tu corazón exista compasión, amor, bondad, que en tu corazón exista capacidad de abrazar, porque esas personas traen bienestar a su vida. Y por eso dice: una persona fuerte tiene bien resguardado el atrio. ¿Cómo puedes ser tú fuerte? Necesitas leer la palabra de Dios, porque descubrirás en la lectura de Jesús todo su poder y toda su grandeza para reponerse en la adversidad. Pero necesitas saber algo, que construir una ciudad requiere disciplina y fortaleza. Si las personas no tienen disciplina, la ciudad es destruida y vienen otros peores que destruyen esa ciudad. Dice aquí mismo abajo donde estamos, en Lucas capítulo 11, versículo número 24. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que es tan fácil derrumbarse, es tan fácil en un instante. Tú puedes tener buenos hábitos y en un momento caer en una adicción, en un desorden, tener paz en tu corazón, y de repente descubres algo y te sientes traicionado y guardas resentimiento hacia lo que está sucediendo, y guardas enojo y te molestas y empiezas a responsabilizar a todos de lo que sucede, e inclusive responsabilizar a Dios de lo que está alrededor de tu vida. Un rey fuerte en el que necesitas convertirte es el que se refugia en la palabra de Dios, en el que lee la Biblia. Pero en toda la vida de los seres humanos hay retos y desafíos y cosas que salen mal en la vida de los humanos. Cuando las cosas salen mal en tu vida, ¿qué es lo que tú piensas? Si algo sale mal en tu vida, ¿qué es lo que tú piensas? Y eso se vuelve bien importante, porque si lees en la literatura bíblica nunca promete a las personas que las cosas saldrán perfectas siempre, permanentemente y a la primera. Eso no enseña la Biblia. Por ejemplo, al rey David le ofrecieron una corona. ¿Y qué le entregaron en vez de la corona? Le entregaron a Goliat. Le dijeron: ¿vas a ser rey? Sí, pero para que llegues a ser rey necesitas caminar y aprender a convertirte en rey. Porque un rey debe de tener nobleza en su corazón, bondad en su corazón, compasión en su corazón. Y para que no seas un rey tirano como muchos, te prepararé para ser un gran rey. Y Dios lo llamó a ser rey. ¿Y qué fue lo que le entregó? Un Goliat. José se convertiría en el segundo grande gobernante de Egipto. Para que se convirtiera en el segundo gobernante de Egipto, ¿qué le entregó Dios? La prisión. ¿Qué es lo que los creyentes creemos acerca del dolor y del sufrimiento y de la ruptura y de la decepción? Que Dios nos da lo que permite que pase en nuestra vida para perfeccionarnos. Pero todo depende de cómo lo veas tú. Puede ser que la tragedia la veas como el fin de tu momento y de tu tiempo, o puede ser que la tragedia la veas como una oportunidad para empezar a construir. Y la pregunta es: ¿qué me quiere Dios enseñar por medio de esto? ¿Qué está Dios preparando para mi vida y por qué estoy pasando por esta situación?
Jamás pienses al venir a un lugar de enseñanza, a un centro cristiano como este, donde se cree en Jesús, que la vida es una autopista muy bien hecha, sin fracasos, sin rupturas y sin decepciones. Al contrario, un creyente sabe que su alma y su espíritu se perfecciona a través de los desencuentros de la vida, a través de los desaciertos, a través de los errores, a través de intentar y de fallar. Y el que lee la Biblia sabe que su relación con Dios no está en función del éxito que tenga en su vida aparente. Es decir, mi relación con Dios no está en función que yo sea un hombre exitoso en mis negocios. No está en función que yo sea un profesionista exitoso. Mi relación con Dios no está en función que tenga funcionalidad en mi familia. Mi relación con Dios está en función de que dependo de que su mano esté en mi vida y Él me enseñará el camino para obrar. Y si las cosas están muy mal, mi relación con Dios no está en función de que las cosas estén bien o mal. Están en función de que creo de que su mano está en mi vida y obra para mí. Y si las cosas ahora están mal, es porque me está perfeccionando para llevarme a un mejor lugar. David tuvo que pasar por Goliat, tuvo que pasar por Absalón, tuvo que pasar por Semeí, para entonces convertirse en un gran rey. Jesús, el ejemplo supremo, tuvo que pasar por la burla, el menosprecio, el rechazo, para convertirse, lo que dice la carta a los Filipenses, porque no se apegó a ser como Dios siendo en forma de Dios. Por tanto, Dios lo ensalció a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por su profunda y enorme obediencia a ir hasta la muerte de cruz. Entonces, lo que te quiero decir es que ser creyentes es que mi fe no depende de que me den la vacante que estoy buscando en mi trabajo, que me promocionen en mi trabajo, que mi jefe sea el consentido para él, que mis estudios académicos sean exitosos, que salga en la lista al primer examen. Mi relación con Dios no depende de eso. Mi relación con Dios depende de que mi vida está en sus manos y que para convertirme en un gran rey me va a hacer caminar por circunstancias que moldeen mi carácter y perfeccionen mi persona. Así es que le decimos bienvenido al dolor, bienvenido al sufrimiento, porque mi esperanza viene de Dios, porque Dios me restaura, me anima y me fortalece. Y eso es lo que un hijo de Dios cree y espera, que su fuerza no viene de él y no depende de lo que en este mundo puede estar, depende que hay un Dios que lo asiste y lo fortalece. Dice el libro de Proverbios, ¿por dónde debe de pasar todo hombre antes de convertirse en rey? Proverbios capítulo 24, versículo número 16. Dice la escritura así: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. ¿Quién es justo entonces a los ojos de Dios? El que 7 veces se cae y 7 veces se levanta. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque un hombre justo, para convertirse en justo, necesita caerse 7 veces y siempre levantarse, quedándose de la mano de Dios. Job, extraordinario lo que dice el último capítulo de Job. Dice Job: de oídas te había oído, había escuchado que existe un Dios como tú, que levanta muertos, que están enfermos, que da esperanza, que restaura. Yo había escuchado que existe un Dios así. Pero ¿sabes qué le pasó a Job? Que él escuchó de ese Dios. Le cayó una terrible enfermedad en su cuerpo, que los amigos llegaron y desconocían y le decían: algo terrible hiciste, que por eso te va tan mal. Perdió a todos sus hijos, perdió toda su fama, su riqueza, y la mujer le dice: todavía amas a Dios, bendice a tu Dios y muérete. Pero al final del camino, 7 veces cayó el justo Job y 7 veces se levantó. Y al final dijo: yo había de oídas oído a Dios, pero ahora mis ojos te ven, porque te he conocido de primera mano. Escuché que levantabas muertos, yo estaba muerto y me levantaste. Escuché que sanabas enfermos, estaba enfermo y me levantaste. Escuchaba que abrazabas a los desprotegidos y a los menospreciados. Mis amigos me menospreciaron y tú me abrazaste y tú me consolaste. Ahora en mi propia vida te conozco. Y eso es el poder de la palabra de Dios. Por tanto, la ley de Dios dice:
Levantarás un juez en tu ciudad. Y hay un juez en tu ciudad. En tu ciudad hay un juez que gobierna aquí en tu mente y en tu corazón. Y tienes que trabajar todos los días por perfeccionar ese juez. Ese juez que vive aquí en tu corazón y en tu mente es el que puede reaccionar y ser cariñoso y lindo en una respuesta, o el que puede ser grosero y agresivo en una respuesta. Ese juez es el que puede ser empático con las personas, o el que puede burlarse de las personas. Ese juez es el que le puede extender la mano al que está en escasez, o al que puede menospreciarlo y decirle: no te acerques a mí. Ese juez es el que gobierna el corazón y la mente de las personas. Pablo dice: renovar el espíritu de nuestra mente. Y en la carta, en Romanos 12 y en Efesios capítulo 2 dice: a renovar el espíritu de nuestra mente. Esto es, tú tienes que construir un juez en tu vida. ¿Y cuál es el tipo de juez que quieres construir? Necesitas levantar un juez en tu ciudad, y tu ciudad es tu vida. Y el juez que necesitas levantar es un juez que se fortalece y se nutre del estudio de la Biblia, de practicar la paz, de practicar el amor, de practicar la perseverancia, y que cuando llega la adversidad a su vida dice: no me voy a convertir en la grandeza que Dios me ha prometido, sino paso primero por un camino de dificultad. Así es que a veces puedes reprobar un examen en la escuela, puedes no salir en listas, puedes perder un empleo, puedes fracasar en un negocio, puedes fracasar en una relación sentimental. No es el fin, es el principio de la grandeza, porque el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, y eso se llama tener esperanza y confianza en Dios. Que mi bienestar no depende de mi círculo social, no depende de lo que traigo en mis bolsillos y el éxito que logro en mis negocios, no depende del éxito profesional que tengo, ni lo exitoso que soy académicamente. Mi éxito y mi grandeza depende de mi intimidad y de mi relación con Dios. Y eso se cultiva todos los días leyendo la Biblia, meditando en su palabra, descubriendo a Jesús íntimamente, cómo era Jesús, por qué Jesús perdonaba, por qué Jesús extendía la mano, por qué Jesús amaba, abrazaba, por qué nunca se rendía a Jesús, por qué fue a la cruz. Y dice la Escritura, afiló su mirada para ir a Jerusalén y dice: tengo que ir allá. Y siempre cuando estoy a punto de derrotarme y de vencerme, digo: Jesús nunca se detuvo, fue a la cruz y fue fiel hasta allá. Si mi maestro, porque soy cristiano y me confieso discípulo de Jesús, si mi maestro nunca se rindió, yo no me puedo rendir, porque soy su discípulo y soy su aprendiz. Y estoy trabajando por ser un discípulo de Jesús y ser su aprendiz. Jesús nunca se venció. No me puedo rendir en amar a Dios. No puedo dejar de soñar. No puedo dejar de tener esperanza. No puedo dejar de entusiasmarme en leer la Biblia. Y si en ese camino se tiene que romper el tradicionalismo, la falsa religiosidad, se tiene que destruir. Porque la relación con Dios no depende de 4 paredes ni de formalismos que hombres han acordado. La relación con Dios depende que lo sientas aquí en tu corazón y en tus entrañas. Y esa es la fuerza más poderosa que mueve al humano. No los formalismos humanos ni las convenciones humanas, sino una intimidad personal a la que Jesús nos vino a traer. Y por eso, un hijo de Dios es el que, si se cae, dice: mi Dios me esforzará y me levantará. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5. Te quiero leer 2 versículos, pero voy a ir al último ya porque mi tiempo se ha agotado. Pero acompáñame a 2 Corintios para cerrar en esta idea. 2 Corintios capítulo 12. Este es el versículo por excelencia de lo que la Biblia nos ha enseñado: en el dolor, en el fracaso, en la ruptura, en la enfermedad, en el hambre y en la soledad. 2 Corintios capítulo 12, versículo número 6 en delante. Dice: por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato. Tengo razones para gloriarme, dice, porque diré verdad, pero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Porque la palabra de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este hombre sufría. Este hombre tenía una enfermedad quizá que le atormentaba. Por lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, que me sane, que me libre de esto que me atormenta. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Por tanto,
De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, cuando soy vulnerable, entonces soy poderoso. Así es que te quiero decir que esta semana quizá haya momentos duros en tu vida. Quizá las cosas no salgan bien, una discusión desagradable, malas noticias en los negocios, en la salud, en lo que tú haces, en tus hijos, en tu familia, en el pasado que viene otra vez a tocar y no trae nada bueno a tu vida, pero toca otra vez el pasado a nuestra puerta. Si llega eso, quiero que grabes esto. Dios ha pedido que establezcas un juez en tu vida, y ese juez es tu pensamiento. Ese juez es tu pensamiento que está en tu corazón, y tiene que estar de la mano de Dios. Construye lo sólido para que si las cosas se ponen difíciles, grabes estas palabras que están escritas. Por tanto, más bien me gloriaré y me gozaré en las dificultades y las adversidades, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Tu poder viene de ahí. Si tus hijos en casa te contestan mal, te gritan, te faltan al respeto y tú te sientes bien triste por ello, di: mi fortaleza viene del Señor. Te pondrá un camino de cómo reconciliarme con mis hijos, de cómo tener mejor relación. Si las cosas salen mal en cualquier área de tu vida, Dios va a asistirte. Pero necesitas fortalecerte, leer la Biblia, escuchar una alabanza, orar a Él, meditar a Él y decir: Señor, enséñame a convertirme en quien dirige su vida por un buen camino. Dame de tu espíritu para decidir correctamente. Dame de tu presencia para que haya en mi vida amor, para dejar atrás el hábito que me arrastra, las conductas que destruyen mi vida. ¿Y sabes qué? En ti hay una enorme grandeza. La pregunta es si tú te das cuenta de la enorme grandeza que en ti hay. Dios ya se dio cuenta de lo grande que eres tú, de lo hermoso que eres tú. Dios ya se dio cuenta de la grandeza que en tu vida habita. Y estoy cierto que Dios quiere que sepas que hay una enorme grandeza en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los humanos no sabemos ver lo extraordinario en medio de nosotros. Existe un hombre contemporáneo a nosotros que se llama Joshua Bell. Joshua Bell es uno de los violinistas más famosos de nuestro tiempo. Un genio que desde los 10 años se vio un niño prodigio y a los 14 dio su primer concierto. Toca con un violín Stradivarius del siglo XVII, XVIII, que cuesta más de $4 millones. Joshua Bell, cualquier concierto que va, lo agota, hace sold out en temporadas que abre. Es un genio que lo que llena, lo vende. The Washington Post decidió hacer un estudio para ver cómo las personas no tenemos la capacidad de apreciar lo extraordinario. Lo llevaron al metro de Washington y lo vistieron normal, con su gran violín Stradivarius de más de $4 millones, y lo pusieron a tocar. Y empezó a tocar Joshua Bell. Pasaron más de 1,000 personas en los 45 minutos que tocó. De 45 personas, solamente 7 se pararon a percibir la música que tocaba. Y más de 1,000 personas nunca se detuvieron a ver a una persona vestida común y ordinariamente. Puso su sombrero para que le dieran alguna propina y solamente reunió $32. Joshua Bell, que es un genio y que cada entrada cuesta infinitamente más que eso. Y de las 7 personas que se pararon, una se paró porque reconoció que era Joshua Bell, seguramente un amante de la música clásica que sabía quién era el que estaba ahí parado al verlo. ¿Cuál fue la conclusión? Que la gente no sabe apreciar lo extraordinario cuando está en un ambiente ordinario. Tú eres una persona extraordinaria. Has sido creada por el Altísimo, Dios invisible. Eres un ser extraordinario. Su palabra dice: el hombre señoree sobre todo lo que tiene. Tú puedes señorear sobre el dolor, la tristeza, la decepción. Tú puedes señorear sobre el pasado, sobre el sufrimiento.
Tú puedes señorear y reponerte. Eres un ser extraordinario. Y si donde estás crees que no brillas lo suficiente, es porque te pasa como a Joshua Bell. Una persona extraordinaria en un mundo ordinario, es difícil que la vean brillar. Pero tienes que saber que Dios, que es extraordinario, te ve que eres extraordinario y tienes que creer en ti. Tú puedes reconstruir tu familia, tú puedes reconstruir tu hogar, tú puedes guiar a tus nietos, tú puedes guiar a tus hijos, tú puedes traer bienestar a tu familia porque eres extraordinario. Necesitas creer en ti porque Dios ya creyó en ti. Acepta a su hijo Jesús, abrázalo y tenlo en tu vida. Levántate como el gigante que eres y levántate como lo que Dios te ha hecho, un ser extraordinario. Lee la Biblia. Te quiero invitar a que seas amigo de Jesús. Encontrarás un camino indescriptible. Deja fuera los formalismos de las religiones, los formalismos de las denominaciones, lo que los hombres dicen que es correcto y que es incorrecto porque en sus convenciones humanas ellos lo acordaron. Ten intimidad con Dios a través de la lectura de la Biblia y descubre de primera mano quién es Dios y quién es su Hijo Jesús. No vivas la fe a través de otras personas, vívela a través de tu propio camino. Y ahí está la Biblia para tu vida, para que descubras quién es Jesús, el hombre que te ama y que va a revolucionar tu vida cuando lo abraces y lo aceptes. Quiero que oremos juntos para aceptar a Jesús. Por tus ojos, y me acompañas a orar, si puedes ponerte de pie y si no sentado, acompáñame a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te invocamos, en el nombre de Jesús te decimos que te amamos. Queremos que vengas a nuestra vida y a nuestros corazones. Queremos invitarte a nuestro hogar, a nuestra familia. Ven a estar en nuestros pensamientos. Levanta en nosotros un gran rey. Constitúyenos, Señor, un liderazgo que se distinga por el amor, por la bondad, por la compasión. Enséñanos a reponernos al odio, al rencor, al resentimiento. Enséñanos a conocer a tu Hijo Jesús. Renueva nuestras manos. Enséñanos a leer tu Biblia, tu palabra, el Evangelio. Y enséñanos a descubrir los grandes secretos que están encerrados en la Biblia, para que como los hombres han encontrado la grandeza, nosotros la podamos encontrar. Bendice a los que vinieron hoy en esta tarde. Dales de tu amor y de tu presencia. Hazles sentir tu bondad, tu dirección y tu luz. Te lo rogamos y te decimos gracias. Aceptamos a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén.